Buenas tardes, gracias por venir, gracias a Eva por acogernos, de verdad, muchísimas gracias, solidaridad entre inquilinas. Gracias por venir a las inquilinas, a los inquilinos, a los propietarios o las propietarias que también quieren colaborar, a las personas afectadas por problemas de alquiler que sabemos que están aquí. Al fondo hay una hoja donde podéis afiliaros al sindicato, donde podéis recibir toda la información del sindicato. Y os decimos desde ya que la próxima reunión del sindicato, o sea, la primera reunión del sindicato después de hoy, va a ser el día 26, el próximo viernes a las 7 de la tarde, aquí en el EVA, que nos van a acoger otra vez. A la entrada está la hoja de firmas para la ILP de vivienda y allí está, como ha dicho Luis, la hucha para el EVA. En Madrid, los precios del alquiler siempre han sido altos, pero hoy alcanzan máximos históricos. En los últimos 12 meses, el precio del alquiler ha subido casi un 15% en Madrid y un 18% en el conjunto de la comunidad autónoma. Esto, sumado a los bajos salarios medios de la población, casi el 50% cobra menos de 1.000 euros, provoca una auténtica situación de emergencia para quienes no tenemos una vivienda en propiedad. La elevada demanda, la escasez y la carestía de la oferta, así como las garantías que se exigen, hacen que encontrar un alquiler sea cada vez más difícil. Y también resulta muy difícil seguir pagándolo. Mientras que cada vez le dedicamos un mayor porcentaje de nuestros sueldos, los precios no paran de subir. Hay además otros efectos indirectos. La expulsión de los vecindarios tradicionales hacia la periferia, el elevado número de desahucios por impago de renta, en los últimos 4 años han sido el 68% del total de los desahucios de Madrid. Y la exclusión del mercado del alquiler de los sectores más desfavorecidos que se ven empujados hacia soluciones habitacionales no formales. Las causas de este fenómeno son estructurales. El Estado ha profundizado su intención liberalizadora y flexibilizadora en las últimas modificaciones normativas, como el desahucio express en 2008 o la reforma de la LAU en 2013, y han priorizado la vivienda libre y la compraventa frente al alquiler. Faltan políticas destinadas a facilitar el alquiler, como las ayudas sociales y la vivienda social. Y, en definitiva, la propiedad privada y el libre mercado, como siempre, prevalecen sobre los derechos de las inquilinas y de los inquilinos. Además de estas causas estructurales, existen otras, coyunturales, que han llevado a una segunda burbuja inmobiliaria, aunque sigamos leyendo que lo niegan. Por su creciente rentabilidad, el mercado del alquiler se ha convertido en la nueva apuesta del maltrecho sector inmobiliario y pretende erigirse en el nuevo motor de crecimiento de la economía española. Además, la proliferación de los alquileres turísticos a través de plataformas mal llamadas colaborativas como Airbnb conlleva incrementos en el precio de las viviendas, cuyos propietarios prefieren alquilar durante periodos más cortos a un precio más caro. De esta forma, el derecho a la vivienda queda subordinado frente al beneficio de los fondos de inversión y de los especuladores. Ante esta situación hemos dicho basta y hemos decidido autoorganizarnos para dar una respuesta colectiva, reivindicando la fecunda tradición de las luchas por el alquiler de principios del siglo XX y las actuales luchas de afectadas por la hipoteca y por el derecho a la ciudad. Hemos decidido crear un sindicato de inquilinas e inquilinos en Madrid. Hoy, aquí y al mismo tiempo en Barcelona, empezamos el proceso de construcción de una herramienta con la que luchar por nuestros derechos, los derechos del inquilinato. El pasado nos enseña que es solo a través de la lucha, de la organización y del apoyo mutuo que es posible revertir el enorme desequilibrio de poder que hay entre inquilinato y propietarios. Y estamos convencidas de que este sindicato es el contrapeso a ese desequilibrio de poder. Por todo esto, hacemos un llamamiento y una invitación a todas las personas de Madrid para que se incorporen, para que os incorporéis a este camino hacia la creación de un sindicato de inquilinas y de inquilinos, para poder vivir en nuestros barrios con garantías y con derechos y para demostrar una vez más que la acción hace la fuerza. Gracias. Bueno, vamos a empezar el acto. El acto va a consistir primero en unas exposiciones muy breves por parte de estas 5 mujeres. Después un compañero del sindicato subirá a hablar del sindicato.
y después abriremos un turno de preguntas y tendremos preguntas y sobre todo comentarios, porque lo que queremos es escucharos, y después tendremos algunas sorpresas. Hoy es un día muy especial porque se constituye un sindicato o empieza el proceso hacia la constitución de un sindicato, pero también porque estamos a la vez Barcelona y Madrid hermanadas presentando 2 sindicatos a la vez, y la verdad es que es una cosa que nos llena de emoción, debemos decir. También por eso nos hemos hermanado con otras hermanas que vienen a hablar del complejo problema del alquiler en Madrid desde diferentes puntos de vista. La primera persona que va a hablar es Raquel Rodríguez, que es profesora de urbanismo en la Escuela de Arquitectos y Arquitectas de Madrid, Arquitectura de Madrid, ¿verdad? La segunda persona es Alicia Madueño Pariachi, que es de la Asamblea de Vivienda de Usera. Después va a hablar Lidia Posada, que es parte de ALA, de la Asociación Libre de Abogadas. Después hablará Merche Montero, que es del bloque de Arganzuela. Y por último, antes de Ernesto, hablará Mercedes Revuelta, que es activista de vivienda y que es parte de la coordinadora que está impulsando la ILP de vivienda. Y después subirá el compañero Ernesto en representación del sindicato. Gracias. Hola a todos. Yo creo que tenía el encargo de contextualizar un poco el problema y es lo que voy a intentar hacer. Soy un poco rollera, así que tienen el encargo también de cortarme si me paso de tiempo. Lo primero que quería contaros es de dónde creo que venimos, porque creo que explica muy bien el problema que tenemos actualmente. En realidad, el primer mensaje que yo lanzaría es que los problemas actuales de vivienda no son casuales, sino que vienen provocadas por las políticas desarrolladas en este país desde los años 60. Ininterrumpidamente desde esa fecha se ha intentado desde esas políticas un doble objetivo, que es, por un lado, el que es obvio, ¿no?, que es garantizar el acceso a la vivienda de la población, pero por otro lado, uno que acaba siendo contradictorio con el anterior, que es el fomento del sector de la construcción con el fondo de ir calentando la economía y que ese mantra dichoso de que ese sector económico iba a repartir su riqueza y a salvarnos a todos de esa pobreza en la que estamos siempre metidos. Ese doble objetivo, que es irreconciliable, al final además se acaba apoyando en una cosa fundamental, que es el fomento de la propiedad. Desde el principio, en ese momento, se apuesta por hacer de cada español un propietario, que es una famosa frase que utiliza un ilustre ministro franquista. Eso evidentemente tiene una connotación política que no creo que haya que explicar en este espacio y tenía también una segunda razón, que era la falta de liquidez, ¿no?, que impedía que en un país como España se empezaran a aplicar políticas recogidas de otros países del entorno europeo, como Francia o Alemania, que sí que habían impulsado un parque público de vivienda social en alquiler. Eso lo que acaba convirtiendo es que en cualquier vivienda que se pone en el mercado, ya sea libre, ya sea privada, acaba convirtiéndose en una vivienda en propiedad. Y eso hace que desde los años 50 hasta ahora pasemos de un 50%, un 50 y tantos, estoy dando mal la cifra, pero me creéis, porque es viernes por la tarde, hasta más o menos un 70 y muchos, un 80, que es donde estamos ahora. Es decir, que los mediterráneos no es que llevemos en nuestro gen el ser propietarios, sino que es un hecho que está provocado por la política puesta encima de la mesa, por las ayudas a las familias para acceder a la vivienda, por las ayudas al sector de la construcción a construir, por la desgravación en el IRPF, que es la mayor inversión en política de vivienda desde esos años, etc., etc., etc. Esta política no se cambia durante los años, ni durante los 80, ni durante los 90, y que os voy a contar con la última burbuja inmobiliaria. Todo esto, además, lleva aparejado que cada español no solo sea un propietario, sino que sea un pequeño inversor y un pequeño especulador en potencia, porque una vez que uno es propietario, cuando quiere salir de su vivienda y entrar en otra, ya os imagináis. Eso genera también el volumen de viviendas vacías y secundarias que tenemos, y eso genera también la situación del alquiler dentro del acceso a la vivienda. Es decir, el alquiler se ha quedado como el patito feo, y es aquel lugar al que acudían aquellas personas que no tenían opción de entrar a través de la compra. Una vez dicho esto, que yo creo que enmarca un poco de dónde venimos, vamos a hablar qué pasa cuando estalla la burbuja. Cuando estalla la burbuja,
todo este sistema que estaba perfectamente equilibrado entra en barrena y nos preguntamos si había de verdad una crisis del modelo y una crisis seria. Y las cosas que suceden nos llevan a pensar que efectivamente sí, no solo están los desahucios y las ejecuciones hipotecarias, sino que también tenemos la quiebra de todo el sector inmobiliario y ese efecto arrastre que tiene sobre el resto de los sectores, sobre la población. Es decir, no solo cuando yo decía que uno de los objetivos era impulsar el sector, cuando la burbuja estalla, el sector cae. Se impulsa el sector de la construcción porque se supone que tiene gran influencia en el desarrollo de, desde la producción de cemento, la generación de mobiliario, como lavadoras, muebles, no sé qué. Eso viene en cualquier manual de economía. Bueno, pues si cuando fomento la construcción ese sector crece enormemente y tira del resto de sectores económicos, cuando ese sector se hunde, pues se hunde gran parte de la población. Tenemos 500.000 de viviendas vacías sin vender que nunca han sido utilizadas. Tenemos un desfase muy importante entre los precios de las viviendas libres y las viviendas de protección, de modo que, paradójicamente, es más barato comprar una vivienda en el mercado libre que en una vivienda protegida que hemos subvencionado entre todos en muchos sitios. Hemos vendido parte del parque público en esta región, también como consecuencia de la crisis. Luego, todo parecía indicar que efectivamente había un cambio de modelo. ¿Y cómo empezamos a entender que esto es real y que hemos llegado tarde a ese cambio de modelo? Con lo siguiente. En 2013 se empiezan a aparecer encima de la mesa desde el Gobierno estatal una serie de legislación y de cambio de dirección de esa política de vivienda, donde de repente empezamos a apostar por el alquiler y por la rehabilitación, que habían sido dos de las grandes líneas que se habían pedido durante la época de la burbuja desde muchísimos sectores. Pero claro, esto en plena crisis en 2013 es una soberana estupidez, cuando, por lo siguiente, en 2013 la gente que intentaba acceder a una vivienda, con la precariedad laboral que existe y la ausencia de créditos a las familias, solo accedían en alquiler. Luego, el fomento del alquiler en ese momento era una chorrada porque se fomentaba por sí mismo. Entonces, ¿dónde está el quid de la cuestión? Que volvemos al mismo punto de partida. La reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos y la apuesta en el plan estatal por el alquiler y por la rehabilitación vuelve a intentar buscar una alternativa para la rehabilitación del sector económico y del sector inmobiliario. Y si alguien no me cree, que se coja la exposición de motivos del plan estatal, donde lo cuentan pues probablemente mucho mejor que yo. Problemas de la LAU. La LAU lo que hace es pasar los plazos máximos del alquiler de 5 años a 3 años. Si empezamos, ¿qué significa que acabe el plazo? Que puedo subir la renta. Si echamos la cuenta y sumo 5 más 2012, es 2017, luego estamos en el momento culmen donde van a empezar o están caducando pues casi todos los contratos. Incide todavía más y regula todavía más el desahucio express, mete una serie de medidas que permiten con mucha más facilidad incrementar el precio de la renta a través de intervenciones o mejoras que el propietario haga dentro de la vivienda, e incluye una cuarta cosa que a mí me preocupa mucho y que yo creo que estamos empezando a ver también, que es que iguala la relación entre arrendador y arrendatario, sea la relación del inquilino con una persona física o la relación del inquilino con una gran entidad, como por ejemplo una SOCIMI, que era un invento que había sacado el PSOE y reformula el PP para ver si esas sociedades eran capaces de sacar y de poner en el mercado todo ese patrimonio que se había construido, se había quedado a medio comprar o que no tenía esa rentabilidad. Luego de repente, y eso lo estamos viendo día a día también en esta ciudad, te empiezas a enfrentar no con, no sé, Pepe que te puede racanear si te cambia la caldera o no, sino con una SOCIMI, que son unos señores pues muy serios, con unos abogados muy potentes, con unos objetivos muy potentes y que lo que quieren es lo que quieren. El incremento de precios y el incremento de desahucios son dos de las cosas que se están viendo muy claro desde 2013.
Pero yo quería decir 2 o 3 cosas más antes de que me den así. Primero, hay que tener en cuenta que el parque de alquiler, también derivado de las políticas de vivienda en este país, está en mucho peor estado de conservación que el parque en propiedad. Muchas no tienen calefacción, muchas no tienen ascensor, y además el porcentaje de gente que está en peores condiciones económicas y que habita en alquiler es mayor que en la propiedad. Luego tenemos además tanto un soporte físico como un tejido social que está especialmente tocado. Si ahí metemos las ayudas a la rehabilitación, ya a uno se le ponen los ojos como, ¿no? Porque yo además estoy lanzando toda una batería de medidas donde estoy ayudando a mejorar un parque sin que controle que esas mejoras acaben en incrementos de renta y en expulsión de población. Ahí yo creo que hay una cosa que hay que hacer ya, que es meter mano a la ley de arrendamientos urbanos, y ahí hay 2 cosas encima de la mesa: los plazos, donde todo el mundo creo que lo tiene claro, y los precios, donde habría que darle una vuelta más, porque no vayamos a controlar los precios en el momento más alto de todo su histórico. Por último, una breve mención al último plan de vivienda, ya como protesta, que sabéis que se estuvo anunciando la semana pasada. Pues la primera protesta de todas es: volvemos a fomentar la compra de viviendas, pero esta vez es para jóvenes menores de 35 y te doy 10.000 euros siempre y cuando esos 10.000 euros sean menores que el 20% del precio que voy a comprar. Las ayudas al alquiler se suben hasta los 900 euros sin tener en cuenta ni cuánta gente vive dentro de esos 900 euros ni cuánta superficie está pagando esos 900 euros. Y las ayudas a la construcción ya no las destino a la construcción de un parque público de alquiler, ya no las destino a entidades públicas o entidades que tengan que garantizar que su objetivo es el bien social, sino que las extiendo a cualquier sociedad mercantil. En este contexto, donde yo creo que a veces tenemos un poco las manos atadas, yo creo que la organización de un sindicato de inquilinos en sí mismo es muy buena noticia y enhorabuena, la verdad. Buenas tardes, mi nombre es Alicia. Tengo 2 hijos y 3 nietos. Trabajo en ayuda a domicilio con un sueldo de 700 euros. En otro momento tuve una hipoteca en la cual por circunstancias no pude continuar pagando. Tuve también el lanzamiento y me vi obligada a entregar las llaves. Estuve en un alquiler particular pagando 700 euros, que como mi hijo trabajaba, pues yo me podía arreglar de esa forma. Al correr el tiempo, pude pedir al banco el alquiler social y me dio un alquiler social, por decir social, como me pilló las 2 nóminas mías y la de mi hijo que sumaban 1.500, me hizo un alquiler de 400 euros. Y lo estuve pagando, pero el tiempo fue muy rápido porque han pasado los 3 años. Nuevamente pedí, pero en la hipoteca que tuve, en el lanzamiento que se hizo de mi piso, me quedó una deuda de 140.000 euros. Bueno, yo por miedo de que no me vuelva a alquilar, no he seguido ese trámite de la condonación de la deuda. Por otra parte, ahora en la actualidad me encuentro en una situación muy difícil, puesto que ya se han cumplido los 3 años y 1 año más de prórroga, y me veo en la situación de no poder alquilar nuevamente un piso particular porque mi hijo se encuentra en el paro, mi hija tiene un trabajo que no es seguro, tengo el sueldo solo mío fijo y que he buscado un alquiler particular y me encuentro que necesito que tenga una nómina de 1.500 y que tenga de fianza pues de 4 a 6 meses y el piso podría costarme entre 600 y 700 euros.
Pues esa es mi situación real. El banco ha vendido el piso que yo tenía por alquiler social, me enteró por el fondo de inversiones y hemos tratado de hablar con ellos a ver si me prolonga el alquiler y ellos me han dicho que no, que ellos compran el piso para vender, no para alquilar. Pues eso, como participo en la plataforma de Usera, tengo el apoyo de ellos y estoy en la lucha de ver si puedo coger o que servicios sociales me apoye para un alquiler que esté a mis posibilidades, puesto que yo tengo una nómina de 700 euros. Pues eso era mi experiencia, que tengo la dificultad para alquilar y estoy a la espera de lo que he solicitado también el alquiler en el IBIMA y nos ponen muchos impedimentos y por otra parte al EMV también lo tengo solicitado, pero que está, como se dice, pues eso, en proceso y pues eso, era para, sé que es importante que se termine de concretar este sindicato inquilino para ver si así entre todos podemos poder en un futuro tener que reclamar y luchar por unos derechos a una vivienda. Pues eso era todo. Hola, buenas tardes. Yo quería empezar hoy haciéndoos unas preguntas y os agradecería que levantarais la mano cuando las haga. La primera es, ¿cuántas de vosotras viven en régimen de alquiler? Un montón. ¿Cuántas de vosotras tienen un contrato firmado? Un poco menos. ¿Cuántas de vosotras han consultado antes de firmar ese contrato? Tú levanta la mano, que ya lo hiciste. Pocas. ¿Y cuántas de vosotras han leído alguna vez la Ley de Arrendamientos Urbanos? Vale. Esto es un sondeo, cada uno saca sus conclusiones. Y dicho eso, vivimos un panorama en el alquiler que, completando las primeras intervenciones, es mixto. Hay varios regímenes que están conviviendo, eso creo que lo sabemos todas. Existe la renta antigua, llamada así, que sigue sometida a unas leyes más garantistas que lo que tenemos ahora, y existe el régimen de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que ha tenido varias modificaciones. La última, como antes indicaban, fue en 2013 y sí acortó los plazos y sí tuvo el efecto contrario del que supuestamente debía tener, según se lee en la exposición de motivos. Pero si limpiásemos la bandeja y nosotras construyésemos o explicásemos cuáles son los derechos que nos gustaría que tuviera una inquilina, ninguno de ellos quedaría recogido en la actual regulación. Las inquilinas no tienen poco o nada que decir sobre el inmueble que poseen, no comparten con el propietario ninguno de los derechos asociados a la propiedad y, sobre todo, están en una posición muy vulnerable. Primero, por el desconocimiento que hemos visto que tenemos respecto de cuáles son nuestros propios derechos, aunque sean muy poquitos. Y segundo, porque la legislación que tenemos es hipergarantista con la propiedad. La propiedad está prácticamente sacralizada y viene así desde el derecho romano. Ya había una figura muy antigua que es el interdicto posesorio, que es que, ay, Dios mío, que no, creo que me lo va a quitar y lo recupero muy rápido. El desahucio exprés es una evolución temporal de esa misma filosofía. El propietario tiene el derecho a recuperar lo que es suyo muy rápido. Y entonces esa es la legislación que tenemos ahora. Decíamos que tenemos pocos derechos y decíamos que procesalmente estamos bastante desprotegidas. Una de las manifestaciones de esta desprotección es que la reclamación de rentas, que lleva consigo aparejada el desahucio exprés, es un procedimiento verbal.
Tenemos el procedimiento ordinario, que es más largo, que es más garantista, que tiene más trámites, y tenemos el procedimiento verbal, que es muy rápido, que uno va allí al juicio, dice lo que puede, aporta la prueba que puede. Pero es que además, cuando la cuantía que nos están reclamando es inferior a 2.000 euros, no hace falta que lleve abogado y procurador, no es obligatorio. Entonces, claro, una va sola ante el peligro a este tipo de procedimientos, a no ser que tenga la ciencia infusa de decir, ¿y si voy a consultar? Pero en principio el juzgado no te dirá que te busques un abogado y un procurador porque no es obligatorio. ¿Vale? Este desequilibrio solo es uno más. Los desequilibrios se acumulan. Si decíamos que tenemos pocos derechos y decíamos que además la ley procesal, o sea, si los intentamos hacer valer ante un juzgado, estamos más desprotegidas, viene la tercera parte. Y la tercera parte es que los arrendamientos clásicos están siendo poco a poco sustituidos por otro tipo de arrendamientos, otro tipo de contrato que para un jurista es una aberración, que son contratos de arrendamiento con cláusulas abusivas. Este efecto viene derivado de, después de los desahucios de hipotecarios, los que han sido tradicionalmente defendidos por la plataforma de afectados por la hipoteca, han terminado algunos en nuevas relaciones con el banco que son en régimen de alquiler. Pero esos contratos tienen el espíritu de los mismos contratos del banco. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a pactos de que uno tenga que abrir una cuenta en ese banco para pagar la renta, o que la renta tenga que estar 3 días antes del día que me toca pagarla, o que si no la pago me van a cobrar intereses. Me retraso un poco, quiero decir, no la pago, me retraso un poco en el pago, me van a cobrar intereses. Todas estas cláusulas y todo este tipo de regulación tendrá mucho que ver en el futuro con consumidores. Y entonces nosotros tendremos que trabajar también por distinguir toda la tipología de arrendamientos que está ahí. Pero veis, es una tercera fase más de más indefensión. Es como si el arrendatario se fuera hundiendo en la miseria cada vez más, en cada una de las fases. Dicho esto, si vemos que lo que tenemos es una falta de previsión a la hora de contratar y que lo que tenemos es una ley que nos agrede, está claro que la herramienta más eficaz es un sindicato de inquilinos. Primero, porque tendremos unas estructuras físicas donde acudir para asesorarnos sin la necesidad de pagar un abogado o de estar en otro tipo de situación, donde dar autoformación y construir estas relaciones en las que nos prevenimos. Y por otro lado, porque se puede hacer fuerza para cambiar esas leyes y para dar apoyo mutuo en las situaciones cuando ya vengan mal dadas. Entonces, yo creo que, bueno, pues deseo mucha suerte y me alegro mucho de esta iniciativa. Hola, bueno, pues yo estoy aquí en representación de Bloque Arganzuela, que somos un grupo de 15 vecinos de un edificio de la calle Fray Luis de León, aquí en Arganzuela. Y nos llamamos así pues porque fue el nombre que nos pusieron en la primera asamblea de las PA a las que acudimos pidiendo ayuda y nos gustó mucho y ahí se quedó, Bloque Arganzuela. Bueno, lo que quería básicamente es contaros nuestro caso y cómo hemos defendido nuestros derechos y creo por ahora que vamos ganando la batalla. Nuestro edificio es un edificio de 25 viviendas que tiene 3 perfiles de contratos de alquiler, todas son viviendas de alquiler. Hay gente que vive de renta antigua, hay gente que tiene contratos de larga duración que lleva entre 15 y 20 años en el edificio y luego gente pues, en un abanico entre 30 y 40 años más o menos que tenemos contratos más recientes pero anteriores a la modificación de 2013 de la que aquí se ha hablado, que bueno, entre otras muchas cosas, pues como sabéis la prórroga de los contratos es de 1 año y no de 3. Los antiguos propietarios del edificio eran una familia que, bueno, pues las señoras que lo tenían inicialmente se murieron, lo heredó un montón de gente. Esta gente no sabía muy bien cómo gestionar su edificio y al final el edificio se convirtió en una especie de patata caliente que era necesario vender de alguna forma, ¿no? Apareció un comprador, el comprador se llama Urbania, que es una empresa que ha comprado no solo nuestro edificio, ha comprado varios edificios en Madrid y nuestros antiguos propietarios, bueno, en concreto el administrador,
nos dijo que ante la venta no teníamos absolutamente nada que temer, que se iban a respetar nuestros contratos, que lo único que quería el nuevo propietario era hacer unas mejoras en la vivienda y que cuando comprasen el edificio pues se reunirían con los vecinos y ya está. Y todos seguiríamos felices viviendo en nuestro barrio. Por petición de los antiguos propietarios con los cuales teníamos una relación realmente buenísima, yo diría ejemplar, nos pidieron que enseñásemos nuestras viviendas y accedimos todos, ¿no? Y nos pareció natural, nos dijeron es normal, una persona que compra una vivienda pues quiere ver lo que está comprando. Bien, entonces todos les abrimos la puerta de nuestras casas, esta gente vio nuestros pisos, no me dio muchas palabras con nosotros, entraron, miraron un poco los techos y se fueron, básicamente. Bueno, el edificio fue comprado en 2017, con todos sus inquilinos dentro y con contratos en vigor. Y en contra de lo que habían anunciado y de lo que nos habían anticipado, pues nada más efectuar la compra, no se reúnen con los vecinos, por supuesto, y el primer día, básicamente, pues envían masivamente burofaxes a todos los habitantes del edificio, comunicándonos la fecha de salida, y sin ofrecernos ninguna otra alternativa de ninguna clase, ni pues, mejorar la renta o pactar algún tipo de salida negociada o vamos a ver qué casuística tenemos aquí, hablamos con vosotros. No, absolutamente nada, burofaxes a todo el mundo. En su página web esta empresa anuncia que tiene la intención en nuestro edificio de crear apartamentos turísticos, su intención es dividir las viviendas, crear apartamentos turísticos, cito literalmente, generar un alto flujo de renta. Y bueno, pues en estas fechas de salida que nos indican se vulneran muchos de los contratos que están en este edificio, exigiendo que salgamos antes de la finalización del contrato. En algún caso también, pues para la fecha que nos piden que nos salgamos, se ha vulnerado el tiempo necesario de preaviso, que sabéis que como mínimo es un mes, por lo menos un mes. En la semana siguiente se realiza la devolución del alquiler de una vivienda, la mía en particular, que soy, bueno, pues mi vivienda es la que pretendían que saliese en primer lugar. El 28 de febrero hubiese sido mi último día allí, pero sigo en mi vivienda. Bien, nos llega también una notificación de otra empresa, que no sabemos quién es, que se llama Madrid Touristic Capital, que no conocemos de nada y que pide el cobro de los alquileres. Bueno, pues ante la vulneración de nuestros contratos, la inminencia de las fechas en las que se nos pide que nos vayamos y pensamos la amenaza de obras no pactadas con los vecinos, porque parece claro que si quieren reconvertir el uso del edificio, pues va a haber obras, pues se forma eso, el bloque Arganzuela, que somos 15 vecinos de 8 viviendas de este edificio. Entonces, nuestro primer paso, no siguiendo los consejos que nos dieron en la PA el primer día, fue intentar negociar amigablemente, digámoslo así, con la empresa. Bueno, teníamos abogados, nos asesoramos con abogados e intentamos reunirnos con ellos. Se sucedieron varias semanas muy difíciles, porque seguían llegando burofaxes todo el rato. Semanas muy difíciles, donde nos apoyamos mucho los unos a los otros, intentamos sentarnos con ellos, uno de nuestros vecinos junto con los abogados fue a reunirse con ellos, la reunión se desarrolló en términos muy desagradables y bueno, pues lo que pedíamos en esa reunión, os lo cuento, pedíamos que se respetase la legalidad, es decir, los contratos que estaban vigentes, nos parecía una línea roja y todavía lo creemos que es una línea roja. Queríamos que se garantizase la habitabilidad del edificio, es decir, que no se admitiesen coacciones vía obras o cualquier otra cosa no pactada con los inquilinos. Si nos teníamos que ir antes, entonces que fuese por las buenas y bueno, pues con una indemnización o con algo que supusiese una ventaja para cualquiera de las personas que estaban allí, pero no porque sí, obviamente. Y luego ya lo más importante, queríamos un trato humano y no a golpe de burofax. Bueno, pues tristemente estas peticiones a la empresa propietaria le parecieron una locura y la negociación no llegó a ningún término y entonces seguimos la vía que nos aconsejaron en la SPA y nos fuimos a los medios de comunicación.
En un plazo de 10 días, pues hablamos con 20 Minutos, con El País, con El Mundo, Público, Diario.es, Telemadrid 4, La Sexta, Telecinco, bueno, no sé ya si me dejo alguna atrás. Salimos Ana Rosa Quintana también vino a grabar al edificio. Salimos en muchos medios, ¿no? Porque estaba en ese momento también, digamos que el tema de la turistificación pues era candente, ¿no? Y entonces el caso de un edificio entero comprado con inquilinos dentro para ser reconvertido en viviendas turísticas, pues interesó mucho, por suerte para nosotros. Digo por suerte para nosotros porque efectivamente la empresa propietaria Urbania recibía cada día una llamada de 1 o 2 o 3 periodistas diciendo ¿queréis hacer declaraciones? ¿No? Entonces, bueno, sabemos que por vías que no voy a confesar aquí, sabemos que no estaban contentos. Y bueno, el caso es que además decidimos tomar un poco la delantera, muy bien asesorados por nuestros abogados, y se envió un burofax de los vecinos a la propiedad diciéndoles pues, que no admitiríamos la vulneración de los contratos, que no admitiríamos la coacción, bueno, lo que podría ser considerado coacción, que son obras que no son de mantenimiento, digámoslo así, y que impedir el pago de la renta, bien sea no facilitando el número de cuenta correcto o simplemente devolviéndotelo porque sí, pues puede ser considerado un delito de coacción. Bueno, pues estos dos factores juntos hicieron que tras mucho ir y venir, la empresa reconociese nuestros contratos. Es decir, que a día de hoy yo sigo en mi casa. Esta misma mañana he recibido un burofax reconociendo mi contrato hasta su término, que es marzo del año 2020. Y sabemos además que la presión que nosotros hicimos fue útil para que otra gente que, aunque no se adhirió al bloque porque tenía sus motivos personales, pues sabemos que de alguna manera se obtuvieron algunas condiciones más ventajosas en algunos casos gracias a que había un grupo de gente pues tocando las narices, por decirlo así. Y bueno, para el futuro, porque esto no termina aquí, nosotros estamos habitando un edificio que sabemos que no somos bienvenidos por la propiedad y nuestro objetivo ahora es garantizar la habitabilidad y evitar pues, que utilicen tácticas torticeras con nosotros. Y nada más, el último mensaje que querría, si hay alguien aquí que haya tenido un problema parecido, es fundamental que los vecinos estén unidos. Esto jamás habría sido posible si no nos hubiésemos juntado a un grupo de personas para formar una barrera. Eso o sea, por libre no hubiese sido posible. Y de hecho es lo que ellos intentaban. Ellos intentaban todo el rato contactar con nosotros por separado para dividir y vencerás, ¿no? Es una táctica muy, muy antigua. Así que estamos muy, muy orgullosos, los vecinos están aquí hoy también, algunos de mis vecinos, y estamos muy orgullosos de haber peleado por esto y esperamos que el futuro pues, nos sonría, a ver qué tal. Gracias. Hola, buenas tardes, soy Mercedes y voy a empezar como Lidia. ¿Cuántos no habéis firmado todavía la ILP de vivienda? Oh, bueno, muy bien. Entonces me tengo que enrollar poco porque todos la conocéis. Pues os voy a explicar brevemente cómo fue el proceso tan ilusionante de hacer una ley de vivienda. Nosotros que no y nosotras que no somos expertas en hacer leyes, excepto Lidia, que ya habéis visto que es una crack. Entonces un grupo de gente se reunió hace más de un año y decidieron hacer una ley de vivienda porque en Madrid no existe una ley de vivienda que reúna todo lo que alrededor de la vivienda es necesario que esté regulado. Entonces fueron 3 elementos muy importantes y muy expertos en todo el tema de vivienda los que allí se juntaron y empezaron a trabajar. Por un lado, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, la FRAUM, es decir, fijaros cuántas asociaciones de vecinos están ahí sindicadas, como si dijéramos, fenomenal. ALA, el Sindicato Libre de Abogados, que nos dio su asesoramiento jurídico. Lidia es una de las redactoras, o sea que mejor que Lidia no lo puede contar nadie. Y luego también la PA, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Movimiento Stop Desahucios como tercer elemento
de este grupo tan potente y expertos en todos los temas referentes al derecho de la vivienda. Lo del derecho de la vivienda en este país es una falacia total, como todos sabemos aquí, ¿verdad? Porque no se entiende de ninguna forma que haya un derecho esencial a la vivienda en este país. Por tanto, una de las cosas principales que promueve esta ley es desarrollar ese artículo 47 para que esto del derecho a la vivienda por fin se empiece a entender aquí. Tenemos que hacer también real el parque de la vivienda pública, que es inexistente. ¿Cuántos de nuestros problemas no existirían si de verdad tuviésemos un parque potente de vivienda pública? Nos cansamos de decir ahora las cifras, pero es que son tan esenciales y elementales como que en España hay escasamente un 1,5% de vivienda pública, en Francia un 18% y en Holanda pasan del 33%. Es que no hay nada que decir. O sea, ¿quién tiene acceso a la vivienda pública en este país? Nadie. Unas minorías irrisorias. O sea, hay gente en nuestra Asamblea de Usera, que soy de la Asamblea de Usera como Alicia, que llevan 16 años apuntados y año tras año renovando su solicitud en el IBIMA. ¿Pero esto es un país tercermundista o qué? ¿Cómo puede estar una familia con 4 hijos y cobrando el REMI 16 años solicitando vivienda pública? Esto no se puede entender. Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer valer con esta ley, que las administraciones estén obligadas por ley a construir un parque potente de vivienda pública y además, esencialmente, que no la puedan vender. No queremos vivienda pública que se pueda vender, solo la queremos que se alquile. Porque estamos sufriendo también ahora, si ya el problema era grave, mucho más grave, después de la venta de vivienda pública, que como todas sabéis, fueron de casi 3.000 viviendas por parte del Ayuntamiento en la última legislatura y otras 3.000 y pico por parte de la Comunidad de Madrid. Así que en estos momentos contamos con 6.000 viviendas públicas menos en la Comunidad de Madrid. También esta ley va a regular o pretende regular una cosa muy importante, que es el uso social de la vivienda. Esta terminología, que todavía tampoco se entiende muy bien en este país, es que la vivienda se construye para ser habitada. Entonces tenemos que ver qué pasa con todas esas miles de viviendas que hay vacías. Fijaros que Raquel nos ha dicho que hay 500.000 viviendas sin vender. O sea, esas no han sido ni estrenadas. Más todas las que están vacías, que están de segunda mano, pues fijaros, hay un montón de vivienda vacía que se tiene que poner en uso. O sea, la vivienda es para ser habitada, para ser llenada de niños, haciendo los deberes, de familias que tienen allí su hogar. Y por tanto esta ley recoge esa forma de hacer real ese uso de la vivienda privada que está siendo sin ser utilizada, está vacía. También recoge esta ley algo muy importante, que es que necesitamos algún organismo que nos dé asesoramiento en todos estos temas de vivienda, que nos apoye, que no nos veamos indefensos. Madre mía, todos estos últimos meses han sido un sin parar de defensa, mejor dicho, de no defensa, de esas cláusulas abusivas, de esos vencimientos anticipados, de ese IRPH, o sea, un montón de cláusulas suelo, etcétera, de todas estas estafas que nos han metido los banqueros en esos contratos de hipoteca. No hubiera pasado si la gente hubiera tenido algún organismo al que acudir para ser informado. Esto en otros países existe y aquí pues no. Ahora empieza un poco la gente a despertar y a decir, bueno, es que antes de haber ido a firmar al banco y delante del notario quizá me hubiera tenido que asesorar un poco. Pues bueno, esta ILP de Vivienda Madrid recoge que tiene que haber una agencia social de la vivienda para que nos informe de todas estas cosas referente al tema de la vivienda. Y también recogemos el punto importantísimo de la pobreza energética, porque no podemos ser un país donde la gente no encienda la calefacción por el miedo a pagar ese recibo, ¿no? Eso también es pobreza energética. Además, hay que regular cuándo no se puede cortar los suministros básicos a la gente que no puede pagarlos. O sea, que esto no puede ser un país tercermundista, estamos en Europa, se supone que es la Europa solidaria. A mí cuando veo ahora los anuncios de gas natural hablando de su bono social y tal, es que cada día que lo veo se me revuelve las entrañas, porque yo he llamado a gas natural para informarme del bono social y todos sabemos que no hay bono social en gas natural.
Si tú contratas directamente con gas natural, no tienes ningún bono social. Es si lo contratas a través de Unión Fenosa cuando te hacen un pequeñito bono del 25% sobre 2 conceptos, exactamente 2 conceptos de los 5 que tiene tu factura de luz. Entonces, hasta en eso nos están engañando ahora, que se creen que se están poniendo las pilas haciendo ese tipo de publicidad engañosa. Entonces, también en esta ley se recoge un punto, un apartado muy importante sobre el tema de pobreza energética. Entonces, bueno, pues fijaros todos los temas que hemos puesto encima de la mesa. Ahora estamos en la recogida de las 50.000 firmas que ya hemos superado. Pero vamos a por las 60.000 o a por las 70.000, que no decaiga. Nos quedan pocos días, solamente 15 días escasos, para terminar esta recogida. Fijaros que he traído un cuadernito y otro está fuera también, por si acaso hay alguna despistada por ahí todavía sin firmar. En este cuaderno en concreto es una maravilla, porque en este cuaderno tenemos la firma de una jueza, Manuela Carmena, también alcaldesa de Madrid. También tenemos la firma de hace 2 días de Emilio Ibarra, expresidente del BBVA. Yo creo que no sabe ni lo que ha firmado realmente. También de un abogado de oficio. No creéis que los abogados de oficio están tampoco por la labor de firmar leyes de vivienda, ¿eh? Fíjate que lo ven todos los días ahí en los juzgados. También de un curilla del Opus Dei, ¿eh? La Iglesia tampoco firma la ley de vivienda, la Iglesia católica, ¿eh? Entonces, pues bueno, vamos a hacerles revolver un poco los estómagos, ¿no? Porque necesitamos muchos apoyos. Ha sido una ley que se ha hecho con mucha cabeza, por gente muy experta, que está en el día a día de la lucha por el derecho a la vivienda. Ha sido hecha con mucha ilusión y creemos que es una ley que tiene que ser de todas y de todos. No es una ley de unos pocos, es una ley que ahora va, como cuando terminemos la fase de recogida, que les vamos a entregar ya las firmas el día 26, pues es una ley que se empieza a debatir con los partidos políticos. Ya hemos hecho una primera ronda y ahora empezamos de verdad la negociación. A ver por qué los de Ciudadanos tienen un pero en el artículo 37 o por qué el PP va a decir que no, como está diciendo sistemáticamente allá donde vamos presentando mociones de esta ley en pueblos y en juntas municipales de Madrid. Entonces tiene que ser una ley de todas y de todos, igual que este sindicato. No puede ser un sindicato de solo unos cuantos inquilinos. Tiene que ser un sindicato fuerte, potente, un sindicato que sea un lobby sobre la ley sobre el alquiler de la vivienda. Necesitamos fuerzas, porque ahora que hablamos mucho de los alquileres turísticos y de esta historia turística que de repente es como la culebrilla de primavera, no de verano, sino de primavera, ¿no? Y recurrentemente todas las primaveras el lobby hotelero español, que es muy importante, nos trata de revolver contra esta historia. Y lo que no nos cuentan es que ya detrás de esta historia, como han dejado ver las compañeras, siguen estando la figura central de toda esta historia de la vivienda ahora mismo en España, que son los fondos buitre, los fondos de inversión, que ya tienen el 50% de la propiedad de esos apartamentos turísticos y que están comprando toda nuestra Comunidad de Madrid en paquetes por barrios, que lo veis vosotros, ¿eh? Los paquetes en Usera, los paquetes en Vicálvaro, los paquetes en Vallecas, no hablemos de Parla, etcétera, ¿eh? Cómo están comprando esos lotes de vivienda que no les importa que estén ocupadas, que además los compran de alquileres sociales también, ¿eh? Y son los que van a echar. ¿Quién se va a poder defender contra un fondo buitre? Si no sabemos ni dónde están en Londres, en Alemania y en China. Y aquí han puesto una agencia que va a decir, a mí me han dicho que os diga A, B y C, y es A, B y C. Y ahí ya no hay nada que hablar con esos fondos de inversión. ¿Contra esto estamos indefensas o no? Pues vamos a ello. Muchas gracias a todas por la claridad y la brevedad y la carne que habéis puesto. Gracias, de verdad. Voy a ceder la palabra a Ernesto, compañero del sindicato, que os va a explicar en qué consiste el proceso del sindicato. ¿Sí? Y luego volvemos. Bueno, buenas tardes. ¿O no?, decía la compañera. Pues va a ser que no. Va a ser que nos vamos a organizar. Decía el poeta argentino Antonio Porquia que estar en compañía no es estar con alguien, sino estar en alguien. Y esta es la idea principal del sindicato, estar en alguien, con alguien, para autoorganizarnos en la defensa de unos derechos
que son inalienables, tienen que ser derechos de todos y de todas. En ese sentido, queríamos un poco convocaros a vecinos, vecinas, a personas que ya estáis luchando por el derecho a la vivienda, para presentaros una iniciativa que hoy arranca como proceso. Aquí no venimos a presentar una organización cerrada, venimos a presentar el arranque de un proceso de constitución de un sindicato de inquilinos e inquilinas en el área metropolitana de Madrid. Porque otra de las falacias en las que se nos trata de encapsular es creer que el problema del alquiler es un problema de los centros urbanos, que solamente responden a un tipo de clase social, cuando es un problema estructural, medular del territorio, que afecta a toda el área metropolitana y a diferentes grupos sociales. En ese sentido, creemos que este proceso que queremos lanzar hoy y que os invitamos desde ya a que forméis parte de él, tiene una escala mucho más amplia que simplemente la idea de los centros urbanos altamente turistizados, etc. En ese sentido, queríamos un poco primero compartir cuál es el objetivo por el que estamos aquí, por el que queremos empezar este proceso. Básicamente el objetivo tendría, por así decir, como dos caras. La primera cara es defender y mejorar las condiciones habitacionales de los hogares en régimen de no propiedad. Y en ese sentido es importante no solo pensar en los precios, que son relevantes y que, por supuesto, otro de los objetivos será luchar porque se regulen precios que no sean abusivos y que ahoguen las economías familiares, sino que tan importante como los precios son las condiciones de habitabilidad. Cómo la gente vivimos. La gente tenemos derecho a poder vivir no solo dignamente, sino desarrollar una vida plena, una buena vida. Y en ese sentido las condiciones de habitabilidad nos parecen tan importantes como los propios precios. Además, no solamente se trata de defender y mejorar las condiciones de habitabilidad de los hogares precarios, no propietarios, sino fundamentalmente mejorar esas condiciones que tienen diferentes variantes. Estamos hablando de mejorar la reducción de precios, estamos hablando de mejorar la calidad de las viviendas en régimen de alquiler, estamos planteando la necesidad de acceso, de facilitar los accesos al régimen de alquiler y además también facilitar derechos, servicios, posibilidades para que en esa difícil negociación entre propietarios y arrendatarios, los arrendatarios, las personas que son inquilinas, puedan tener claros sus derechos y establecer un margen de negociación en equidad y en igualdad. Pero no solamente este sindicato nace con la vocación de mejorar condiciones de habitabilidad y de acceder a la defensa de derechos del inquilinato, sino es que hay muchas personas que ni tan siquiera pueden llegar al régimen de alquiler. Es decir, que incluso hay gente que queda fuera del propio proceso de alquiler y que por tanto está absolutamente fuera de los procesos de conformar un espacio propio. Por ejemplo, pensemos en jóvenes que no pueden acceder tampoco a regímenes de alquiler, que tienen que permanecer en familias durante un largo periodo de tiempo, no necesariamente por deseo propio. O sea que en ese sentido creemos que los objetivos son muchos. Ahora bien, ¿cómo se podrían traducir esos objetivos? No dejan de ser grandes objetivos políticos. Pues creemos que hay líneas que son como muy específicas, muy concretas. La primera, obviamente, es contribuir como sindicato a la disminución de los precios del régimen de alquiler en el área metropolitana de Madrid. Y efectivamente, para contribuir a ello, tenemos que convertirnos en un espacio de lobby fuerte que influya sobre los espacios decisionales, donde se fijan los precios. Y en ese sentido, la autoorganización nos parece la herramienta fundamental. En segundo lugar, mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas en régimen de alquiler. Por tanto, esto implica que este tipo de espacios habitacionales, los criterios bajo los cuales se piensen, no sean solo sobre la maximización del beneficio del alquiler, sino que sean condiciones dignas. Estamos hartos de ver en medios de comunicación cómo la gente está alquilando verdaderas cochambres. Y, insisto, no solamente en los centros urbanos, sino también en toda el área metropolitana. Además, creemos que esto se traduce en mejorar las condiciones y derechos en el acceso a ese régimen de alquiler. Contratos más favorables, cuestiones como las fianzas, limitar los abusos de los propietarios. Lo hemos visto antes, la mayoría de nosotras desconocíamos buena parte de los escasos derechos que tenemos y, por tanto, un sindicato como este tiene que poder proveer de información y facilitar procesos de autoformación en los ámbitos de los derechos del inquilinato. Además, también creemos que este sindicato se va a ver en la obligación
y de plantear acciones de paralización y de reversión de expulsiones de hogares por impagos en los ámbitos del inquilinato más precario. Aquí hay experiencias en este país que han sido toda una demostración no solamente de coraje y valentía, sino de capacidad autoorganizativa, como fue la plataforma de afectados por la hipoteca en la lucha contra los desahucios. Pero es que además todo el problema de la vivienda y del inquilinato va muy ligado a eso que llamamos a veces un poco pomposamente el derecho a la ciudad. Las ciudades no puede ser que sean solamente escaparates para actividades económicas terciarias y de turismo. El derecho a la ciudad, el espacio público y también el espacio que vivimos es algo que va intrínsecamente unido con las mejoras de las condiciones de habitabilidad. Y por tanto este sindicato sí se quiere plantear como problema el derecho a la ciudad. Y por último, creemos que es un sindicato que debe proveer del mayor volumen de apoyo y servicios en la defensa de los derechos de las inquilinas, para lo cual habrá que proveer de servicios de asesoramiento, de acompañamiento, etc. Y como nada de esto es posible sin un buen conocimiento de la realidad, pues creemos, y de hecho ya estamos trabajando en ello, que nos tendremos que acompañar de personas que conocen bien estas problemáticas, que las han investigado y que podemos ser también proveedores de información y de conocimiento sobre este tipo de situaciones. Dicho esto, claro, ¿cómo hacer todo esto, no? En primer lugar, esto no lo podemos hacer solas. El sindicato de inquilinas e inquilinos no es un champiñón que aterriza en la ciudad y que desoye y desconoce las luchas por la defensa y por los derechos de la vivienda que largamente se vienen trabajando en la ciudad. Muy al contrario, creemos que este sindicato, desde el minuto 1, quiere trabajar de la mano con los principales actores sociales que han puesto en marcha diferentes luchas en los ámbitos vecinales por la defensa de los derechos de acceso a la vivienda. En ese sentido, trabajaremos con todo el movimiento de vivienda, colectivos vecinales, iniciativas ciudadanas, centros sociales y todo aquello que generen una noción del común de una manera mucho más intensa. Y ya por acabar y por abrir, ya si os parece, el turno, queríamos como plantearos cómo estamos pensando este proceso de constitución del sindicato de inquilinas. Como decimos, no se trata ya de una organización fabricada que ponemos al servicio de los demás, sino que lo que queremos invitaros es a sumaros a un proceso de constitución del sindicato de inquilinas e inquilinos. Lo habíamos pensado, y era humildemente la idea en la que un grupo de personas que estamos aquí hemos echado algunas horas para pensarlo, lo habíamos planteado como en 3 momentos. Una primera fase que llamamos el proceso de creación del sindicato de inquilinas e inquilinos, que estamos pensando que por qué no podíamos arrancar desde hoy mismo, desde esa próxima asamblea a la que estáis convocadas todas el 26 de mayo, 7 de la tarde aquí, hasta después del verano aproximadamente, en donde el objetivo fundamental es constituir una asamblea general del sindicato de inquilinas, que esta asamblea se pueda dotar de aquellos grupos de trabajo que considere oportunos para poner en marcha algunos de estos objetivos, que a su vez dispongamos de una herramienta de comunicación como sea una web, y donde aún no tendremos servicios que poder ofertar porque tendremos que madurarlos y pensarlos. A su vez será el momento para crear los estatutos del propio sindicato, establecer toda la red de alianzas con los colectivos que vienen trabajando los derechos de defensa y de acceso a vivienda, y por tanto es la fase constitutiva del sindicato. El segundo momento, que llamaríamos de expansión local del sindicato en el área metropolitana, la idea es que nos llevara tiempo, nos llevara pues, después del verano, septiembre, hasta inicios del año que viene, y donde sin prisa pero sin pausa fuéramos expandiendo este sindicato a través de nodos locales, nodos barriales. Creemos que es muy importante la conexión del sindicato con la realidad particular de los barrios. En ese sentido, durante este periodo, ¿qué nos imaginamos? Nos imaginamos una asamblea general funcionando del sindicato, nos imaginamos los grupos de trabajo que probablemente aborden cuestiones concretas, específicas, pero ya nos imaginamos la creación de diferentes nodos locales en diferentes áreas del territorio del área metropolitana de Madrid que sean verdaderamente el motor en su práctica diaria de lucha de este sindicato. A su vez, mantendríamos las herramientas de comunicación ya disponibles, como web, listas de mail, etc. A su vez, creemos que este es un buen momento para empezar a generar, dentro de lo que sería una cierta cartera de servicios, quizá el servicio
que por lo que estamos viendo es más urgente, que es una asesoría jurídica a inquilinos e inquilinas sobre cuestiones de arrendamiento. En ese sentido, nos parece que es un servicio que sí debería estar en funcionamiento después del verano y hacia el inicio del año que viene. Y a su vez, creemos que sería un buen momento también para generar un espacio de autofinanciación, a través, bueno, lo pensaremos, de cuotas, afiliaciones, que permita al sindicato tener una autonomía económica con respecto a ningún otro agente del territorio. Y si todo esto hemos sido capaces de ponerlo en marcha entre todas allá para principios del año que viene, podríamos decir que arrancaría una tercera fase de consolidación del sindicato, donde además de la Asamblea General, de los nodos locales, de los grupos de trabajo, si, digamos, crece como una mancha sobre el territorio, una mancha beneficiosa, pues poder disponer de alguna herramienta de coordinación de todos estos nodos en forma de comisión permanente, lo veremos, pero que desde luego ya sea una realidad esta organización y que se convierta ya no solamente en un lobby para las políticas vinculadas con el arrendamiento, sino que sea un actor social por la defensa de los derechos de acceso a la vivienda. Y yo creo que, dicho esto, en principio lo vamos a dejar aquí y lo que sí